Muy buenas tardes. Bienvenidos a UNIR, bienvenidos a la Facultad de Derecho de UNIR. Quisiera empezar esta sesión inaugural de seminarios sobre las consecuencias jurídicas del estado de alarma en el que nos encontramos, deseando que todos los que estáis conectados, vuestras familias y amigos y todos aquellos que formamos parte de la familia UNIR estéis bien. Si por el contrario habéis tenido la mala suerte de que alguien cercano o vosotros mismos hayáis caído enfermos, desearos una muy pronta recuperación y enviaros mucho ánimo. En esta línea, en la de dar ánimo, entretener y formar, la Facultad de Derecho de UNIR, con el objetivo de ofrecer una formación práctica y actualizada a su comunidad universitaria, organiza una serie de sesiones en las que expertos en distintas materias abordarán algunas de las principales consecuencias y amenazas surgidas a raíz de la situación actual. Como es habitual en nuestra metodología de formación, las sesiones se realizarán online desde nuestras plataformas docentes. Entre los temas que abordaremos en los próximos días, y por si fuera de vuestro interés inscribiros de forma gratuita en los mismos, se encuentran las siguientes. El jueves 26 a las 5 de la tarde tendremos la sesión Implicaciones del COVID-19 para los trabajadores. Sin duda muy interesante ante esta oleada de ERES, de ERTES, y tendremos a los compañeros especialistas en Derecho Laboral y de la Seguridad Social que nos pondrán un poco de luz en este tema. El martes 31 de marzo a las 5 de la tarde tendremos la sesión, el seminario Seguridad Ciudadana en tiempos del COVID-19, también con la presencia virtual de expertos en materia de seguridad. Y más temas que iremos publicando poco a poco, como el jueves, día 2 de abril, a las 5 de la tarde, por ejemplo, consecuencias sobre el incumplimiento contractual y procedimientos administrativos y judiciales, el COVID-19 y su efecto sobre el comercio internacional, consecuencias fiscales y administrativas del estado de alarma, etc. En fin, trataremos de aportar un poquito de entretenimiento, de formación y de distintos puntos de vista de profesionales y académicos del derecho en cada uno de los temas que irán surgiendo. Bien, en cuanto a los temas sobre los que vamos a hablar hoy, abordaremos la intervención estatal y este estado de alarma, fundamentalmente los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Me van a acompañar esta tarde y para esta sesión dos compañeras, la profesora Elena Cara Fuentes, que es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, especialista en Derecho Público, abogada ejerciente y pertenece a la subcomisión del Consejo General de la Abogacía Española de Métodos Extrajudiciales de Resolución de Conflictos desde 2018. Y también la profesora María Macías Jara, doctora en Derecho Constitucional, especialista en Teoría de los Derechos Fundamentales, Derecho a la Información, Exigibilidad, garantía de los derechos sociales e igualdad de género, en particular en el ámbito de la representación política y la violencia contra la mujer, temas sobre los que versan la mayor parte de sus publicaciones. Bien, pues bienvenidos todos y en cuanto al programa de hoy, los puntos serán los siguientes. En primer lugar, ¿en qué consiste este estado de alarma que abordaré yo mismo? En segundo lugar, la posible vulneración de derechos fundamentales en un estado de alarma que explicará la doctora María Macías. Seguidamente, el derecho a requisar mercancías, si se puede o no considerar expropiación, sobre el que hablará la doctora Elena Cara. Prestaciones personales previstas como eventualidad en el decreto del Gobierno. Difusión de imágenes de pacientes sin consentimiento del interesado, sus efectos y consecuencias, de la que os hablaré brevemente yo mismo. Y por último, objeciones de conciencia por tratamientos médicos, como por ejemplo la vacunación en situaciones de pandemia o riesgo general para la salud pública y o el choque. Y de esto hablará también la doctora Elena Cara. Bien, sin más preámbulos, pasamos a ver qué es el famoso estado de alarma en el que nos encontramos. Lo vamos a abordar desde un punto de vista del derecho, desde luego, aunque sí que haremos referencia a noticias, antecedentes, etcétera, que se apartan quizá un poco de lo jurídico, pero fundamentalmente desde el punto de vista del derecho. El estado de alarma es uno de los estados excepcionales que contempla nuestra Constitución, que deja bien claro en qué consiste,
quién puede declararlo, el alcance de esa declaración y sus efectos, entre otros aspectos. La Constitución está pensada para ser aplicada en condiciones normales. Sin embargo, en ocasiones es imposible garantizar la vigencia y efectividad de la misma y del resto del ordenamiento jurídico mediante la utilización de las facultades ordinarias de las autoridades competentes debido precisamente a que concurren esas circunstancias excepcionales. Y esto queda recogido en ese artículo 1.1 de la Ley Orgánica 4/81 de los estados de alarma, excepción y sitios, sobre lo que tanto estamos escuchando hablar desde hace ya un par de semanas. Bien, esa alteración grave de la normalidad puede deberse a varios motivos. Dependiente de cuál sea la causa que provoque tal anomalía, la Constitución habilita una respuesta en forma de declaración de alguno de los estados excepcionales que recoge su artículo 116. Estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio. Lo que nos está tocando vivir ahora, el estado de alarma. El estado de alarma queda recogido en el artículo 4 de esa Ley Orgánica 4/81. Procede la declaración de ese estado de alarma cuando la alteración grave de la normalidad se deba a una serie de causas. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, terremotos, inundaciones, incendios urbanos, forestales, accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, es decir, lo que estamos sufriendo en este momento, paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad como consecuencia de una huelga o de la adopción de medidas de conflicto colectivo por parte de los trabajadores y empresarios y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Todo esto es lo que contempla ese artículo 4 de la Ley 4/81. Si recordáis, en España, al menos los españoles lo tenemos todavía reciente en la memoria, tenemos un único precedente en democracia y lo encontramos en aquella llamada crisis de los controladores aéreos. Concretamente, fue a través del Real Decreto 1673 del año 2010, en diciembre, justo antes de un puente festivo como el de la Constitución y previo a las vacaciones de Navidad, se declaró el estado de alarma a raíz del abandono de las obligaciones que llevaron a cabo los trabajadores civiles del tránsito aéreo. Bien, hasta la pandemia del coronavirus constituye el único hito, el único precedente, la única ocasión en la que se ha declarado en España uno de los estados excepcionales que recoge ese artículo 116 de la Constitución. ¿Y en qué consiste el estado de alarma una vez que se declara? Bueno, la declaración, al igual que los otros dos estados excepcionales, proporciona al gobierno una serie de instrumentos que hacen falta para revertir la situación extraordinaria que está sucediendo y devolver al Estado a la coyuntura normal para la cual está concebida la Constitución. Esas facultades extraordinarias de las que se dota el gobierno consisten en la limitación o la suspensión de ejercicio de algunos derechos fundamentales, algo de lo que luego hablará María, esa diferencia entre limitación o suspensión de derechos. Ojo, no son poderes ilimitados ni de ejercicio arbitrario o discrecional, ¿de acuerdo? Al contrario, tanto los supuestos en los que cabe declaración, la forma de llevarla a cabo y las posibilidades o facultades que otorga a la autoridad gubernativa se determinan de manera muy reglada en la Constitución, ya os he dicho, artículo 116, y esa legislación, esa Ley Orgánica 4/81 que la desarrolla. En todo caso, ¿quién puede declarar el estado de alarma? Bueno, el Gobierno, mediante el decreto que todos conocéis, acordado en Consejo de Ministros, por supuesto debiendo informar al Congreso de los Diputados, que debe ser reunido inmediatamente al efecto, al que habrá de suministrarle absolutamente toda la información que sea precisa. Toda la información que sea precisa. De igual manera, mientras dure ese estado de alarma, el Gobierno tiene que informar y notificar al Congreso de los decretos que considere que debe dictar en relación con tal situación excepcional. Sin embargo, esa situación excepcional necesita de otro refrendo, necesita autorización del Congreso para poder prorrogarse.
Recordemos que la prórroga del estado de alarma se va a votar mañana en España, mañana es miércoles, ya perdemos la noción de los días con el confinamiento. Se votará mañana miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados y los distintos grupos parlamentarios podrán hacer propuestas para delimitar su alcance, según establece el artículo 6 de esa Ley Orgánica del año 81 que regula esos estados de alarma, excepción o sitio. ¿Y qué puede hacer el Congreso con esta ley? Bueno, puede establecer el alcance y las condiciones del estado de alarma en esa prórroga. Puede establecer el alcance y las condiciones del estado de alarma que se prorroga. Tampoco sería esta la primera vez que se prorroga, porque cuando sucedió lo que ya hemos comentado antes, cuando sucedió lo de los controladores aéreos, y por resolución del 16 de diciembre, 12 días después, más o menos lo que va a pasar aquí, de 2010, el Congreso prorrogó hasta las 12 de la noche del 15 de enero, pasamos todas las navidades en esa situación, el estado de alarma que se había declarado. Bien, no es, dentro de que sea un estado de excepción, no es excepcional que se prorrogue, porque si la situación es tan seria y las consecuencias son tan graves, la emergencia es sanitaria, es razonable ese estado de prórroga. Lo que tendremos que ver es cuáles son las condiciones que se van a aplicar en esa prórroga. Hemos visto durante estos días también cómo ha habido alguna comunidad autónoma, y es un tema que toca derecho constitucional, que ha preferido ir por libre o que insistía en que ese mando único desde el gobierno del Estado cesara en alguna de las autonomías para tomar sus propias decisiones. ¿Es posible? Bueno, desde el punto de vista de la organización territorial del Estado, cuando las circunstancias que habilitan la declaración del estado de alarma afectan solo a una parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de esa comunidad sí que puede pedir al gobierno de la nación que se declare el estado de alarma conforme al artículo 5 de esa ley orgánica del año 81. La autoridad competente para ejercer esas facultades que devienen de la declaración del estado de alarma será el gobierno o, por delegación de el presidente de la comunidad autónoma donde exclusivamente en todo o en parte del territorio se haya declarado. Bien, sea como fuere, estamos en un estado de alarma que afecta, por desgracia, no solo a España, sino a Europa y al mundo entero. Estrictamente, hablando jurídicamente, en España estamos ante un estado de alarma nacional. Sea como fuere, hay un elemento común en los tres estados excepcionales que contempla esa ley orgánica, y es que, sea cual sea el estado declarado, las cámaras van a quedar automáticamente convocadas si no estuvieran en periodo de sesiones, porque lo que sí que es necesario es que la labor del gobierno, o mejor dicho, las competencias que asume el gobierno no sean ilimitadas y sigamos teniendo que pasar las cosas por la Cámara Alta y la Cámara Baja. Si se produce alguna de las circunstancias que habilitan para declarar a alguno de estos estados, y por lo que sea el Congreso está disuelto, suponeos que nos pilla esto en el paso de una legislatura a otra y se han disuelto las Cortes, es la Diputación Permanente la encargada de asumir las competencias que se le confiere al Congreso. Y esto también lo viene previsto en el artículo 116, apartado 5 de la Constitución. Últimamente estamos asistiendo a un debate acerca de si el estado de alarma es suficiente o si el estado de excepción es necesario o no para parar la pandemia. Una vez estamos ya prácticamente confinados, con un derecho a circular muy restringido y limitado a asuntos esenciales como acudir a la farmacia, provisiones o prestaciones médicas, o trabajar si prestamos nuestro trabajo en alguno de estos servicios esenciales o no lo podemos prestar online, parece que poco más pueden restringirse nuestros derechos y libertades. Pero si falla el estado de alarma o si es necesario el estado de excepción, ¿en qué consiste? Como hemos dicho antes, el Congreso mañana aprueba el día 24 ampliar en 15 días el estado de alarma, hasta el 11 de abril. Y los distintos grupos parlamentarios
pueden hacer propuestas para delimitar su alcance, según establece el artículo 6 de esta Ley Orgánica del año 81, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Pero si no se frena el avance del coronavirus, existe la posibilidad de que se decrete el estado de excepción. Bien, ante una emergencia sanitaria en la que la higiene y el aislamiento son sus únicos antídotos por ahora, cabe la posibilidad de poner en marcha una segunda fase para garantizar la salud de los ciudadanos. Yo creo que casi todos hemos podido ver en Huesca, donde se ha producido el primer encarcelamiento por incumplir la norma al saltarse un control, un coche alemán en Canfranc y arrollar a 3 agentes. Y si no, os lo comento. Así, para evitar la vulneración del estado de alarma, las autoridades pueden plantearse poner en marcha el estado de excepción, que supondría restringir aún más libertades que se saltan el confinamiento decretado. Esto es posible. También se declara mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, por supuesto, previa autorización del Congreso de los Diputados. La Ley Orgánica del año 81, que regula los estados de excepción, no prevé intervenciones específicas de las Fuerzas Armadas en los estados de alarma y de excepción. No prevé intervenciones específicas, lo que no quiere decir que tales circunstancias no incidan también en la administración militar, que como estáis viendo, de hecho, están interviniendo, apoyando y ayudando en diferentes ámbitos. En estas circunstancias, el gobierno que dirige la política militar y de la defensa puede asumir todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y de Sitio, y designará la autoridad militar que bajo su dirección tiene que ejecutar las medidas que procedan. Se les puede establecer, por el plazo considerado necesario, un máximo de 30 días, estado de excepción hablamos, y ampliable con nueva autorización del Congreso, y el territorio estatal al que va dirigido y sobre derechos fundamentales que se vayan a suspender dentro de los señalados por la ley. Y ojo, porque ya entramos en restricción o suspensión de derechos fundamentales importantes: inviolabilidad de domicilio, libertad y seguridad personal, secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de reunión y manifestación, de información y expresión, derecho de huelga, adopción de medidas de conflicto colectivo, en todos los casos con las cautelas previstas en la ley. Pero ojo, que estamos hablando ya de una suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas recogidas en el título primero, capítulo segundo de nuestra Constitución. Ya que es una posibilidad que se puede considerar, y aunque el punto era el estado de alarma, conviene recordar cuáles son los principales puntos que contempla ese estado de excepción y cómo afecta a nuestros derechos. La declaración del estado de excepción no interrumpe en ningún caso el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. El Gobierno puede detener a cualquier persona si lo considera necesario para conservar el orden. Si bien la detención no puede exceder de 10 días y habrá de ser comunicada al juez competente en un plazo de 24 horas, puede disponer inspecciones y registros domiciliarios si lo considera necesario para esclarecer cualquier hecho presuntamente delictivo o simplemente para mantener el orden público. Puede intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Ojo, que este es muy importante y parece ser que el Gobierno ya se ha planteado hacer un seguimiento de nuestros teléfonos móviles a través de los datos que han cedido las operadoras, para comprobar que no nos movemos y cumplimos con las recomendaciones del estado de alarma. Comentábamos ayer esto entre varios profesores de la Facultad de Derecho, y bueno, si los datos, tal y como han sido cedidos por parte de las operadoras, acordaos que esto sucedió hace 2 o 3 meses, vienen disociados y simplemente es a los efectos de controlar los movimientos no de un ciudadano concreto, sino de ciudadanos anónimos, que en teoría tenemos que estar quietos o salir lo menos posible para no extender la enfermedad, es hasta razonable y conforme a derecho. Asimismo, el Gobierno puede intervenir y controlar toda clase de transportes y la carga de los mismos, puede prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine. Esto ya parece que hay un run run de que se está planteando. Puede suspender todo tipo de publicaciones, de emisores de radio, televisión, proyecciones cinematográficas,
en fin, cosas que ya se están dando, casi por sentido común. Y puede someter a autorización previa a prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones. Puede ordenar la intervención de industrias, comercios que puedan motivar la alteración del orden público o ayudar a ello, y suspender las actividades de los mismos de manera temporal. Recordemos que el estado de excepción responde siempre a graves alteraciones en el ejercicio de los derechos fundamentales, en el funcionamiento de las instituciones del Estado o en el orden público generado por causas fundamentalmente políticas. Su declaración corresponde también al Gobierno mediante ese decreto acordado en Consejo de Ministros, máximo de 30 días, como hemos dicho, etcétera, y siempre con todas las cautelas previstas en la ley. Bien, vamos a dar paso al siguiente punto. Una vez hemos encuadrado el tema, sabemos cuál es el estado de alarma y vemos cuáles serían las condiciones de un posible estado de excepción, que si todo va bien y seguimos luchando fuerte, quedándonos en casa, seguramente lo superamos. Doy paso ahora a la doctora María Macías para abordar el segundo punto de esta sesión, la posible vulneración de derechos fundamentales en un estado de alarma. Bueno, muchas gracias, Víctor, y también a la UNIR por invitarme a formar parte de este seminario. Bueno, en primer lugar, también agradecer la participación de todos vosotros y vosotras en esta seminario, conferencia, charla. Bueno, pues solamente voy a continuar un poco con las cuestiones que estaba ya incorporando Víctor al debate, a la charla, en relación a el momento en el que nos situamos conforme a la limitación de los derechos. La limitación de los derechos es una cuestión que es inherente a la configuración del estado de alarma tal como lo hemos escuchado, pero es importante entender que la Constitución nos comenta la imposibilidad de suspender derechos en el estado de alarma. Por eso es importante entender esa línea que existe entre lo que viene siendo limitación, o como habitualmente podemos entender como restricción, y la suspensión de derechos. En principio, fijaros que este artículo 116 del que nos ha hablado Víctor, que incorpora estos tres estados excepcionales, está también conectado íntimamente con ese artículo 55 dentro del título primero, que establece esa suspensión de derechos en casos excepcionales y en ningún caso nos incorpora suspensión para los derechos en el estado de alarma. Lo que significa esto es que, de partida, una de las cuestiones más relevantes que tenemos que tener en mente es difícil porque, es como también ha dicho Víctor, es la primera vez que nos enfrentamos como tal a un estado de alarma en su estado puro. Y además estamos acostumbrados a estar en un inmenso estado de derecho, con todas sus peculiaridades, con todas sus dificultades, con todas sus críticas posibles, pero estamos en un sólido estado de derecho con enormes libertades, tanto individuales como en ejercicio colectivo. Y entonces estas restricciones, estas limitaciones nos están pareciendo, pues en alguna medida, excesivas o muy importantes, muy imponentes sobre nuestro ejercicio de derechos fundamentales individuales. Pero en relación a esto, es importante entender que esa limitación de derechos fundamentales, que no suspensión, se deriva del propio contenido constitucional. Es decir, esos artículos 116 y 55 en conexión, más el desarrollo legal de la Ley Orgánica 481, nos hacen entender que son situaciones preestablecidas por el constituyente y luego por el poder constituido para albergar posibilidades excepcionales tanto en causas como en modos de realización y procedimientos, y también en efectos, en cuáles son los efectos de esas restricciones, limitaciones o, en su caso, si se diera, suspensiones de derechos. Esto es muy importante comprenderlo porque no son limitaciones que vienen, digamos, a extra, es decir, desde los poderes del Estado de forma arbitraria, de forma caprichosa o de forma irresponsable, sino al contrario, como también ha comentado Víctor, los poderes del Estado siguen sujetos y vinculados a la Constitución y siguen sujetos y vinculados a la ley de desarrollo, en este caso, de estos estados excepcionales.
De manera que, aunque existe un poder discrecional importante en el margen de decisión de los poderes públicos para modular todas las posiciones posibles, limitando o restringiendo, en razón a esas causas que ha establecido también Víctor en relación al estado de alarma, estos derechos, es importante tener en cuenta que estamos ante una limitación y no ante una suspensión. Realmente podemos pensar que la limitación está incorporando algunas, algunas difuminaciones, algunas líneas difusas o difuminadas en relación a lo que entendemos como contenido esencial de los derechos. En el caso de los derechos fundamentales, el artículo 53, en el título primero, nos establece en la Constitución una garantía muy importante, que es el contenido esencial de los derechos. Este contenido esencial de los derechos incorpora un vínculo muy fuerte frente al legislador, es decir, una capacidad de soportar el concepto del derecho en sí mismo como límites internos, que sobre todo actúa frente a la arbitrariedad del legislador, pero también frente a otros poderes públicos. Este contenido esencial vendría a ser como un núcleo duro del derecho, algo sin lo que el derecho no va a ser ese, sino que será otra cosa. Vendría a ser como un concepto, una noción que tenemos incluso aquellas personas que no somos expertas en materia de derechos fundamentales, un concepto sobre ese derecho que es inequívoco para la comunidad en general. Eso funciona como garantía y también funciona como el límite a la proyección de otros derechos y de otros bienes jurídicos, sobre los que luego comentaremos o hablaremos. Ese contenido esencial, digamos, se sujeta o se soporta porque el Estado de Derecho hace que esos derechos fundamentales de los que hemos hablado, libertad de circulación, libertad de ambulatoria, libertad de expresión, libertad de residencia, etcétera, etcétera, porque esos derechos están contenidos en una declaración, en un momento especialmente garantizado por la Constitución. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando pasamos al estado de excepción o incluso al estado de sitio en otras condiciones y con otros requisitos constitucionales y legales establecidos, el contenido esencial de esos derechos podría de alguna manera llegar a vaciarse, llegar a establecer una suspensión sobre precisamente su vigencia, incluso dentro del contexto constitucional. Es decir, no habría falta que tuviéramos una situación bélica o prebélica o una ausencia de vigencia de la Constitución para plantear un vaciado de contenido de esos derechos desde el contexto constitucional para albergar otras situaciones más limitadoras de estos derechos. Pero esto no sucede en el derecho de alarma, en el estado de alarma, perdón. El estado de alarma lo que soporta es simplemente una limitación que afecta al ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho en las condiciones en las que habitualmente en nuestro Estado de Derecho los venimos desarrollando. De este modo, incorpora esas limitaciones que exactamente establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 481 sobre los estados de alarma, excepción y sitio. Por ejemplo, limitar circulación de personas y vehículos en horas y lugares condicionados a estos requisitos, practicar requisas de bienes, de los que luego va a hablar la profesora Elena, imponer prestaciones personales, intervenir y ocupar lugares, salvo, fijaros, que incorpora la salvedad de los domicilios particulares. Esto es muy importante y es una gran diferencia entre lo que supone una limitación y lo que supone una suspensión del derecho. El artículo 18.2 de la Constitución, en relación con la intimidad, reconoce la inviolabilidad del domicilio y, por lo tanto, el contenido esencial de este derecho presupone que no es posible la entrada ni registro a ningún domicilio salvo consentimiento del titular o autorización judicial. En este sentido, tenemos muchos instrumentos, incluida la Ley de Seguridad Ciudadana, que incorporan modulaciones también a esta situación, pero el contenido esencial de ese derecho no se puede modificar, no se puede alterar por el legislador, salvo que no estemos en situaciones normalizadas, que estemos en situaciones excepcionales. Pero no es esta situación un estado de alarma. Tendríamos que, entonces, situarnos ya en el estado de excepción. También en relación con el abastecimiento y algunas otras situaciones que incorpora el artículo 11, que viene a ser en buena medida correspondiente
con el artículo 7 del decreto del estado de alarma. Así, estamos ante una cierta, si acaso, en función de el acotamiento de ese contenido esencial. En cuanto a restricción, en cuanto a limitación del ejercicio de esos derechos, nos podríamos situar entonces en una cierta desfundamentalización del derecho en cuanto a que se desdibujan los límites constitucionalmente incluidos para ese derecho. Pero no se vacían de contenido, y esto es muy importante porque realmente supone esa línea a veces compleja, un poco abstracta de entender entre la limitación y la suspensión. ¿Cuál es otro de los, digamos, de las cuestiones que estamos reflejando en relación a esto que estamos incorporando? Es una ponderación o un equilibrio entre todos los derechos individuales que venimos disfrutando habitualmente en un Estado de Derecho con situaciones normalizadas y bienes jurídicos o intereses jurídicos superiores. En nuestro propio Estado de Derecho, como decimos, configurado de forma natural, todos venimos sufriendo algunas ciertos aspectos limitadores, por ejemplo, cuando entramos sin más a un aeropuerto, ¿no? Incluso se ha escrito sobre las posibilidades de que esto en algunos momentos puedan incluso atentar a algunos aspectos de la intimidad, incluso relacionados con la incolumidad, es decir, con el cacheo, etcétera, etcétera. Pero asumimos que la prevención del riesgo o la posibilidad de que el ejercicio, digamos, en su amplio espectro del derecho individual pueda interrumpir varios derechos individuales o pueda producir un riesgo mayor que la intervención que se produce sobre el derecho individual, esto hace que asumamos todas estas pequeñas intervenciones en los registros y en los sistemas de cacheo y de intervención de las diferentes aduanas o pases de aeropuertos. Claro, imaginamos que estas situaciones que asumimos como propias en la ponderación de derechos las vamos a incorporar en mayor medida a una situación que puede, por ejemplo, ser la que estamos viviendo en la actualidad, que implica una conexión, un choque, digamos, entre todos los derechos individuales. En este caso, particularmente, nos vemos afectados por el derecho a la libertad de circulación y, en general, la libertad ambulatoria de los artículos 17 y 19 de la Constitución. Y nos planteamos cuál es el objeto de esta situación. Bueno, claramente el objetivo o el interés general o el interés común que tenemos y que está obligando a hacer esta intervención, esta limitación sobre estos derechos es la salud pública. Esto es también un debate de otros de estos también eternos sobre derechos colectivos o sobre bienes e intereses colectivos que incorporan de inicio una posibilidad de que los colectivos como tales sean titulares de derechos. Bueno, aquí ya sabemos que existen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, pero bueno, una de ellas más interesante por su peculiaridad es cuando en el caso de Violeta Friedman en el tema del derecho al honor, la dignidad y la negación del holocausto incorpora la posibilidad de legitimar al pueblo judío como posible actor para plantear la demanda ante el Tribunal Constitucional. Entonces, esto de la titularidad de derechos colectivos o bienes colectivos está más o menos ya dibujado, manejado, también lo está en relación a derechos sociales y a derechos de prestación, pero en este caso ese derecho colectivo, ese bien colectivo, interés colectivo, no está en el plano de la titularidad de los derechos, sino sobre todo en el límite a la configuración de derechos individuales plenos. Esto se justifica de nuevo porque, de nuevo, como comenzábamos al principio de la exposición, estas limitaciones vienen dadas en el propio Estado de Derecho, en la propia Constitución y en la propia legislación de desarrollo que incorpora el estado de excepción de alarma y de sitio. De manera que lo que nos encontramos en estos casos es una regulación, un desarrollo a través de los decretos y de las sucesivas normas, en este caso, que incorporan esta posibilidad de ponderar
bienes que son en este momento más prioritarios y más relevantes respecto a los derechos individualizados al ejercicio de los mismos. Esto no significa que en este estado de alarma, al menos hasta este momento, salvo que sucedan esas especie de augurios que planteaba Víctor, que en este estado de alarma en este momento se haya limitado, se haya restringido todos los derechos y libertades. Por ejemplo, de momento, la libertad de información en sentido estricto, tal y como la entendemos, objetiva y veraz, producida por un medio de comunicación y por profesionales, está en su pleno ejercicio. De hecho, se han producido un aumento de programas y de medios de comunicación que están albergando de alguna manera mayor producción de información sobre estos bienes en juego. Tampoco en la medida en la que no afecta nuestro contexto limitado de la libertad deambulatoria y de la libertad en general de circulación, no estaría limitándose en este momento una pura, digamos, libertad de expresión. Es decir, todos tenemos, por ejemplo, iniciativas de salir a la terraza, de salir al balcón, a las ventanas, a incorporar elementos subjetivos que incluso llegan a situaciones colectivas también, de ejercicio colectivo de derechos en relación a la libertad de expresión. Claro, dentro de la limitación que supone el ejercicio también del derecho a la libertad ambulatoria y circulatorial que estamos sometidos en cuanto a restricción y limitación. De manera que habría que, en ese sentido, modular algunos de los aspectos de algunos derechos en su ponderación con otros, pero de momento, este planteamiento que, por ejemplo, que realizaba Víctor, de intervención de los teléfonos móviles para valorar el confinamiento o el cumplimiento del confinamiento, de momento podría verse únicamente establecido como una medida administrativa. Porque también la norma, también la ley orgánica de los estados excepcionales contempla ya, o sea, desde el Estado de Derecho y desde la norma también contempla sanciones para el caso de incumplimiento de las limitaciones que incorporan la restricción de derechos. De manera que, de nuevo, se sujeta, es decir, todas las cuestiones que se plantean desde el punto de vista de los poderes que están en este momento tomando las decisiones políticas dentro del contexto del Estado de Derecho y del Estado Constitucional, incorpora de nuevo este tipo de medidas que también se ven albergadas, por otro lado, por otras normas, por ejemplo, la ley de medidas, situaciones donde peligre la sanidad pública. Es una ley muy corta, pero también incorpora posibles medidas donde el Estado, los poderes públicos del Estado, pueden tomar decisiones respecto de control, respecto de estadística, respecto de medición de situaciones cuando existen situaciones de contagio, situaciones de epidemia o de pandemia como la que estamos viviendo. Y esta ley no está especialmente contenida en los estados excepcionales, es decir, que incluso fuera de la pandemia, fuera del estado de alarma, se podrían todavía, con esta ley en la mano, además de la atención al paciente y algunas otras, incluyendo también la protección de los poderes públicos desde el capítulo 3 de la Constitución, con los derechos sociales y derechos de prestación, todo este bagaje constitucional también nos daría la posibilidad de incorporar algunas limitaciones, algunos controles, fuera incluso del estado de alarma. En este sentido, a mí me gustaría que se hiciera uso, como propuesta un poco para terminar esta intervención, que se hiciera uso de todas las herramientas que existen, de todo el ordenamiento jurídico, que se conozca y que tenemos todavía herramientas, como esta ley que os acabo de mencionar, con la Ley de Seguridad Ciudadana y con algunas otras, para albergar las posibles secuelas y consecuencias que tuviéramos de la ampliación del estado de alarma, quizás sin producir una nueva situación, un nuevo estado de excepción, donde los requisitos de configuración del Estado son mucho más complejos, implicaría además un anormal funcionamiento de los poderes públicos del Estado, una imposibilidad de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, tiene otras complejidades, tiene otras situaciones que incorporan esa suspensión de derechos, que no, la suspensión no solamente, como os decía, es una especie como de restricción a nivel mayor de la limitación de un estado de alarma, es que la suspensión puede hacer un vacío de contenido del derecho si incluso se llegase a determinar la vigencia de las normas constitucionales de desarrollo. Entonces, quizá podríamos, si las cosas van evolucionando y van hacia adelante
y no se producen graves retrocesos, sino al contrario se comienza a visibilizar una pequeña luz a lo lejos del túnel, pues quizás sería interesante mover estas herramientas que tiene el Estado de Derecho para utilizar el control, para utilizar la protección y para utilizar la sanción incluso, sin tener que desplazarnos hacia otro estado excepcional con características muy complejas, además, como ha dicho Víctor, con autorización inicial desde el minuto 1 de Cortes Congreso y aunque sea siempre en este caso, como es una autorización, igualmente supondría una importante restricción sobre esta distinción que hemos mantenido de bienes colectivos. Pues sin más, le doy paso a la profesora Elena Cara, que nos va a hablar precisamente del derecho a requisar mercancías y a las prestaciones personales previstas como eventualidad a partir del decreto del estado de alarma. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible esta sesión. Vamos a ver, yo voy a comenzar hablando sobre la requisa de mercancías. Seguramente estos días todos ustedes han escuchado comentarios en el sentido de que faltaba algún tipo de material en algunos centros de salud u hospitales y que se preveía la posibilidad de requisa. Bien, pues vamos a ver precisamente este punto, si legalmente eso es posible y si lo es, en qué condiciones. Bien, vamos a ver. Desde el momento en que se decreta el estado de alarma en España, aparte del Real Decreto, que así lo indica, el número 463 de 2020, debemos tener imperativamente en cuenta la Ley Orgánica 4 del año 1981, por la que se habilita al Gobierno del Estado para, en el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 116.2 de la Constitución Española, declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad. Bien, en el momento actual, por desgracia, tenemos una crisis sanitaria. Entonces, además de ese Real Decreto que hemos dicho, debemos estar muy atentos a esa norma, a esa ley orgánica del año 1981. Como han dicho quienes me preceden, en este caso no se trata de suspender derechos fundamentales, sino de limitarlos o restringirlos. Y eso es así porque ese freno, ese límite, lo pone ya el artículo 55 de la Constitución Española. Si ustedes se preguntan si el Real Decreto que ordena este estado de alarma por esa génesis que tiene, que es un Real Decreto por su propia naturaleza jurídica, puede sobreponerse a la legalidad cotidiana, pues la respuesta es que sí. Y si había alguna duda, ya quedó despejada en el anterior estado de alarma por el asunto del transporte aéreo. Ese asunto llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional y el Constitucional, con un criterio apropiado, dictaminó que efectivamente tiene valor normativo con carácter de ley. Por tanto, ahora mismo es el Gobierno de España la autoridad competente y hay 4 ministros autorizados. Bien. Como hemos dicho, tenemos que irnos a esta Ley Orgánica 481. En su artículo 11 indica que el decreto de declaración del estado de alarma o los sucesivos que durante su vigencia se dicten pueden acordar las siguientes medidas. Y entre ellas nos dice expresamente practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Pues vamos a ver qué pasa con la requisa de mercancías, porque
seguramente a muchos de ustedes les pueda sonar a algo parecido a una expropiación, en el sentido de que hay una persona que tiene algo en propiedad, que pierde esa propiedad y que de alguna forma es el Estado quien se hace cargo de ella. Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver. Si nos atenemos a la ley de expropiación forzosa, que es del año 54, se nos dice que, fuera de los casos previstos para el supuesto de guerra, solamente pueden ser objeto de requisa los alojamientos para personal, ganado y material, raciones de pan y pienso, combustible y alumbrado, alojamiento y cuanto sea necesario para la asistencia a enfermos o heridos. Posiblemente esto ya les suene más o lo vinculen ustedes más con estos asuntos que se comentaron de falta de algún material en algunos hospitales. Bien. También se prevé la requisa de medios terrestres, marítimos o aéreos para transportar personal, ganado, materiales, si bien estas dos últimas requisas serían con un límite de 24 horas. Bien. Si fueran requisas militares, que es otro caso distinto, eso se regiría por otra normativa y estaría todo enfocado no a una situación como la actual de pandemia, sino a unos objetivos vinculados a la defensa nacional y a la seguridad del Estado. Pero, sin embargo, más allá de esta situación de estado de alarma, hay que tener en cuenta qué es lo que dice la legislación ordinaria, porque realmente hay una normativa que seguramente todos ustedes conocen. Vamos a ver, se trata de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. La actual vigente es la Ley 17 de 2015. Vamos a ver. Esta ley nos dice que la protección civil se instituye como instrumento de la política de seguridad pública y que es una respuesta para distintos tipos de emergencias y catástrofes. Bien, entonces, ahora habría que preguntarse si a efectos de la protección civil se considera jurídicamente que el estado de alarma tiene categoría de emergencia. Pues bien, según la propia dicción de esta Ley de Protección Civil, se considera emergencia de interés nacional aquellas que requieran, para proteger a las personas y a los bienes, la aplicación de la Ley Orgánica 4.1981. Por tanto, va a ser que sí, ¿vale? Va a ser que, en este caso, también se aplicaría la Ley de Protección Civil. Y esta misma ley indica expresamente, ojo, que esta ley está vigente aunque no estemos en estado de alarma. Y nos dice que las autoridades competentes en protección civil pueden proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes y además a la intervención u ocupación transitoria de los bienes que sean necesarios. Luego estamos viendo que aún sin decretarse estado de alarma, en España es posible la requisa temporal, siempre que haya una emergencia, aunque esa emergencia no tenga categoría de estado de alarma. Bien, por lo que se refiere a la normativa específica creada para esta crisis sanitaria, la propia norma que instituye el estado de alarma, el Real Decreto 643, indica expresamente cuándo va a proceder que las autoridades lleven a cabo requisas temporales. Vamos a ver. Nos dice que las autoridades competentes delegadas pueden acordar de oficio o bien porque se lo solicite una comunidad autónoma o una entidad local, requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines de este Real Decreto por el que se instituye el estado de alarma. Y dice más, en concreto, en lo que se refiere a la prestación de servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales.
Operadores críticos y esenciales es un concepto jurídico indeterminado que viene a significar aquellos oficios, aquellas funciones en la sociedad que se consideran absolutamente básicas e indispensables para el funcionamiento, aunque sea a mínimo, del Estado y de la sociedad. Tiene el matiz de que en aquellos casos en que se acuerda de oficio esta requisa, se debe informar antes de ejecutarla, pues a la administración a la que corresponda, o sea, según el territorio donde se vaya a llevar a cabo, es decir, o bien a la autoridad de la autonomía o bien a la autoridad local. Pero si abundamos en el estudio de este Real Decreto del estado de alarma, nos dice que expresamente que para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para proteger la salud pública, directamente el ministro de Sanidad, el ministro, puede llevar a cabo requisas temporales de todo tipo de bienes y también imponer prestaciones personales. Luego veremos eso. Especialmente se indica que hay que tener en consideración la vulnerabilidad de ciertas personas. Pero desde que se generó esta situación se ha dado lugar a una prolija reglamentación. Y en este sentido, además de este Real Decreto, hay que tener en cuenta, por lo que se refiere a las requisas, la Orden 226 de 15 de marzo. Esta prevé una serie de criterios en orden a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues bien, dice expresamente que como medidas de apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las autoridades sanitarias, estos, los cuerpos de seguridad, pueden llevar a cabo requisas temporales de todo tipo de bienes, siempre con la finalidad de que sean necesarias para proteger la salud pública en el contexto de esta crisis sanitaria. También dice que se va a prestar todo el apoyo para tener una previsión de lo que se va a ir necesitando en fecha próxima, ¿vale? Entonces, habrán visto ustedes en prensa seguramente que ya ha tenido lugar algunos casos de requisas, por ejemplo, de mascarillas en la provincia de Jaén, también en una empresa minera de León. Y bien, hay que tener en cuenta que este concepto jurídico, esta institución de la requisa, solamente tiene cabida en situaciones excepcionales. ¿Por qué? Pues porque es tan extraordinaria que no requiere ningún procedimiento administrativo. Es decir, se omite totalmente el procedimiento administrativo, no se confiere audiencia al interesado y en otros casos, dentro de una normalidad del funcionamiento de la administración, aunque hubiera mucha prisa, siempre hay un procedimiento administrativo que se llama de urgencia en la Ley 30/2015. Sin embargo, aquí no. Puede suceder que, al ser medidas excepcionales, en algunos casos se pudiera dejar al ciudadano desprotegido ante un posible abuso del Poder Ejecutivo. Porque, claro, consideren ustedes que la propia declaración de estado de alarma no se sujeta al control judicial ordinario, solamente al del Tribunal Constitucional. ¿Y consideraríamos entonces que esto es una expropiación? No exactamente. Vamos a ver los matices. Sin embargo, aunque no es una expropiación, hay algunas cosas en las que coincide. Así, por ejemplo, la ley de expropiación forzosa nos lleva a conocer que en casos de epidemia y calamidades semejantes, las autoridades civiles, cuando adopten medidas que conlleven requisas de bienes o derechos, sin las formalidades de la expropiación, deben indemnizar al ciudadano según las normas previstas para los casos en que se expropia mediante ocupación temporal de inmuebles y el justiprecio de los muebles. Es decir,
una expropiación de uso temporal. Entonces, no es una expropiación, no hay procedimiento de expropiación, no tiene las finalidades de la expropiación. Sin embargo, sí puede ser que es el ejercicio de una potestad ablativa. En eso sí están en común, pero como ven aquí, no hay un procedimiento administrativo. Entonces, como no se ha tramitado por el procedimiento administrativo y no va a haber el de la expropiación y no va a haber el típico justiprecio de la expropiación, en este caso el interesado, el perjudicado, puede reclamar a través de la vía de la responsabilidad patrimonial, que en atención a lo que dicen las leyes 39 y 40 de 2015. Entonces, hemos dicho que si estuviéramos en una expropiación, la única finalidades admisibles son utilidad pública o interés social. Aquí nada de eso, aquí es una calamidad, una epidemia. ¿Ven que es distinto? En la expropiación hay un justiprecio que deriva de un procedimiento administrativo que está absolutamente reglado fase por fase. En las requisas no hay procedimiento administrativo. Y la expropiación forzosa tiene un carácter medial porque sirve para lograr unos fines administrativos los que van parejos a la expropiación. Aquí son los fines de proteger a la población en su salud frente a una pandemia. En un lenguaje coloquial, sin exactitud jurídica, sí se puede decir que es una especie de expropiación no formal, justificada por un estado de necesidad. Pero, aunque no tiene un procedimiento formal la requisa, la habilitación que tiene es la propia situación de necesidad decretada por el Estado. Frente a otras figuras que son también ablativas en derecho administrativo, la requisa se caracteriza porque no admite periodicidad, es decir, se hace una vez a una persona, a una empresa y ya está. Y los precios indemnizatorios se fijan de forma unilateral por parte de un órgano administrativo. La requisa no puede privar de la propiedad, puede privar del uso temporalmente, pero no puede privar de la propiedad. Y la requisa puede recaer sobre bienes inmuebles, siempre respetando la propiedad. Existen también diferencias con la expropiación en torno a la figura del beneficiario, ¿vale? El beneficiario, la expropiación sería aquel sujeto que adquiere el objeto expropiado, que unas veces puede coincidir con la administración y otras no. Sin embargo, en la requisa es la administración la que ejecuta esa ablación y la que la gestiona para unos fines de interés público. En la expropiación, como hemos visto, no. Las resoluciones que se dictan en un procedimiento de expropiación son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero si ustedes quisieran impugnar los actos o disposiciones que se van dictando en aplicación del decreto del estado de alarma, ¿se podrían impugnar? Pues vamos a ver, sí se podrían impugnar. Se someten, en este caso, al control de los tribunales ordinarios de los actos o disposiciones que se dicten durante el estado de alarma. Y deben tener en cuenta aquí un matiz significativo. Algunas órdenes de las publicadas en estos días, en concreto la semana pasada, erróneamente decían que procedía a impugnarla ante la Audiencia Nacional. Bien, la Abogacía del Estado ha reaccionado y ha dicho que es ante el Tribunal Supremo. Bien, en resumen, solamente vale para la finalidad prevista por la ley y siempre atendiendo al principio de proporcionalidad. Y en cuanto a la prestación personal, hemos visto que también se preveía en la Ley Orgánica 4.981, pero deben tener en cuenta que tiene una base constitucional, que es el artículo 30.4. El Real Decreto que ordena el estado de alarma dice que estas prestaciones son obligatorias y son estrictamente imprescindibles para conseguir los fines de este Real Decreto. Así, en las distintas órdenes que se han ido dictando estos días se prevé, y se prevé también en la normativa de protección nacional
de forma paralela a cómo se establecen las requisas, y deben saber que también se prevé en alguna ley ordinaria, como en la Ley de Haciendas Locales, estas prestaciones personales o en beneficio de la comunidad. Y voy a ir concluyendo. Vamos a ver. Simplemente, en lo que se refiere a prestación personal, que es algo intuitu persona, piensen, por ejemplo, que una prestación personal hace años era el servicio militar y hoy puede ser, por ejemplo, ir como miembro de un jurado a un tribunal de justicia, ¿vale? En este caso, tiene que estar prevista por ley, solamente puede ir enfocada a la finalidad de combatir la pandemia y siempre dentro de los límites de la ley y de la proporcionalidad. Bien, pues hasta aquí mi intervención y voy a dar paso a la siguiente, que es a cargo del profesor doctor don Víctor Cazurro. Él les va a hablar de la difusión de imágenes de pacientes sin consentimiento del interesado, su efecto y sus consecuencias. Bien, pues muchas gracias, Elena. Vamos poco a poco avanzando y ya llegando al penúltimo punto de este seminario, de esta primera sesión, que esperemos que esté resultando de vuestro interés. En cuanto a la difusión de imágenes de pacientes sin consentimiento del interesado, efectos y consecuencias. A mediodía y antes de venir a este seminario, he visto imágenes en un canal nacional en el que estaban mostrándose imágenes de un pasillo de uno de los hospitales para acreditar que se están amontonando los enfermos y no estaban pixeladas las caras. Es decir, esto está siendo, yo entiendo, las prisas, las ansias de informar, incluso el hecho de que a la hora de editar las imágenes se pueda caer en un error. Pero no estando como no estamos en ese estado de excepción que hemos comentado antes, no podemos permitirnos una sola lesión a los derechos fundamentales más allá de la que ya estamos sufriendo a cambio de la contraprestación futura hipotética de que todo esto pase, ¿no? Uno de los derechos fundamentales, por tanto, que puede verse más afectado en este tipo de situaciones es ese derecho a la intimidad, que en España queda recogido en el artículo 18 de la Constitución, en España y en muchas de las constituciones de nuestro entorno, porque, como sabéis, la Constitución española bebe de diversas constituciones. Podemos llamarlo privacidad, la privacy en el mundo anglosajón, o podemos ser todavía más concretos si nos referimos al derecho fundamental a la protección de datos personales. A veces leemos en prensa o vemos en los telediarios que hay sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos o sus homólogos en los distintos países, o incluso sentencias relacionadas con la difusión de imágenes o vídeos a través de redes sociales, sobre todo a través de mensajería, WhatsApp y normalmente con contenido sexual, sin contar con el sentimiento del afectado. A día de hoy lo que yo voy a comentar, más que sobre contenido sexual, es sobre un estado de salud. Se han producido ya algunas situaciones como las que os digo, en las que se ha hecho circular fotografías de pacientes de coronavirus vía WhatsApp en España, en Castilla y León concretamente, señalándoles por si alguien se cruza con ellos. Esto me ha llegado a mí en forma de consulta, no es inventado. Como sabéis, tenemos nuevo marco normativo en materia de protección de datos personales en Europa y en España. En mayo de 2016 se publicó el Reglamento General de Protección de Datos. En diciembre de 2018, la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y, bien, ante un hecho como el que os he descrito, lo primero que se nos viene a la cabeza, especialmente a los juristas, es que la persona que ha enviado estas imágenes o vídeos está cometiendo un ilícito. Independientemente de lo que nos diga la normativa en materia de protección de datos, podemos estudiarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista penal, acudiendo al Código Penal, o desde el punto de vista administrativo constitucional, acudiendo al Reglamento General de Protección de Datos y a esa nueva Ley Orgánica 3/2018. Si vamos al primer punto de vista, al penal, podemos ir al artículo 197.1 y 197.2, que voy a leeros literalmente,
el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes, etc., intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios para su transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. En su apartado 2 dice que las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hayan registrados en ficheros o soportes informáticos, telemáticos o cualquier otro tipo de archivo. Iguales penas se impondrán a quien sin estar autorizado, sin consentimiento por tanto, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. Pero es que si nos vamos al 197.7, será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses el que sin autorización de la persona afectada difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Y la intimidad personal de esa persona bien puede ser su estado de salud, máxime con una crisis sanitaria como la que tenemos. Bien, teniendo en cuenta estos preceptos, ¿hay delito entonces? Bueno, para mí sí, aunque la jurisprudencia ha ido virando especialmente después de la última reforma del Código Penal año 2015 en España. Para algunos jueces, la respuesta a nuestra pregunta sería que sí hay delito y sí lo hay atendiendo y aplicando lo que dice ese artículo 197.2, ese último inciso en el que dice a quien sin estar autorizado, pensemos en protección de datos, consentimiento, utilice dichos datos de carácter personal o familiar en perjuicio de su titular. Porque si hacemos una interpretación extensiva del mismo, podemos entender que a pesar de que no hay un apoderamiento indebido de las imágenes, se trata de fotos hechas en la intimidad y que sin contar con la anuencia del interesado se difunden a terceros provocando un evidente perjuicio a la víctima titular de las imágenes. Incluso hay una sentencia del año 2014 de la Audiencia Provincial de Orense. Sin embargo, para otros jueces no hay delito, porque esas conductas que recoge el artículo 197 exigen un acceso no consentido a un secreto. No habiendo ese acceso no consentido, sino solo una mera recepción, a mí me lo mandan, por parte del acusado de la supuesta víctima, no cabe hablar de no consentimiento. Lo que desencadena la difusión de las mismas es un acto previo de la propia víctima que remite al móvil del acusado las imágenes, etc. Para esto también tenemos soporte jurisprudencial en una sentencia de Granada del año 2014. Bien, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, así como para que hechos como los descritos, donde se propone un riesgo de derecho constitucional, como es el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, no queden impunes, también tenemos que acudir no solo al Código Penal, sino a la normativa en materia de protección de datos. De entrada, y antes de inundarnos con avisos técnicamente jurídicos, a veces muy complejos y extensos, en mi opinión, en cualquier sitio electrónico o aplicación para dispositivo móvil debería aparecer una ventanita, algo que llame la atención, con la imagen o el meme de Julio Iglesias que dijera durante 5 segundos: el uso de imágenes sin consentimiento puede ser delito y lo sabes. O sea, así, señalando con el dedo. Yo creo que calaría más el mensaje. Bien, volviendo a lo que os comentaba, la semana pasada se hizo circular una foto de una persona contagiada por coronavirus acompañada de su mujer y su hijo. Eran visibles y reconocibles todos. Había, por tanto, una publicación y uso de una imagen sin consentimiento expreso, ni otra razón que lo justificara, circulando por WhatsApp. Una información que afectaba a la salud del protagonista, por tanto, desvelando un dato de los considerados como categoría especial de datos por el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y 3, la imagen de un menor de 14 años también hecha pública sin consentimiento de sus padres o tutores.
El reglamento prohíbe las 3 cosas a las que hemos hecho referencia. De entrada, prohíbe realizar un tratamiento de datos personales sin consentimiento expreso del titular. En segundo lugar, se revelan datos de salud. Y en tercer lugar, lo hace girar por WhatsApp una imagen de un menor de 14 años sin consentimiento de padres o tutores. Bien, podríamos seguir con esto durante mucho tiempo, pero me están diciendo que tenemos que cortar ya, que se nos ha acabado el tiempo. Pido disculpas a los compañeros de soporte porque podíamos estar hablando de esto muchísimo más tiempo y solo puedo daros las gracias por haber asistido a este primer seminario y nada más. Os emplazamos a que podáis seguir el jueves próximo a las 5 con el siguiente seminario y que sigamos todos gozando de buena salud y dándoos mucho ánimo. Hasta la próxima. Gracias.